Qué lindo poder saber que nosotros gloriamos en esa cruz, en esa preciosa cruz donde murió nuestro Salvador. Y al tercer día fue resucitado. Y Él vino como el Verbo, dice la palabra de Dios, el Verbo que se hizo carne. Habla de Él como el Verbo porque Él es la palabra, Él es el Logos, Él es la palabra de sabiduría, la palabra de salvación. Y todo esto es revelado en las Sagradas Escrituras. Damos gracias a Dios por esa gran bendición. Bueno, hermanos, nunca me olvidaré. Yo tenía como unos 13 años y, como muchos saben, vivía en una isla. Podemos decir, mi patio era en el Mar Caribe. Pasaba mucho tiempo en el mar, tenía la piel realmente muy negrita por todo el tiempo que pasaba bajo el sol ahí en el mar. Bueno, uno de esos días estaba nadando con unos amigos y uno de ellos, mayor que mí, tenía un dispositivo que medía la profundidad del fondo del mar donde estábamos ahí nadando. Y este se atrevió a bajar hasta tocar la arena del fondo. Y cuando ya había llegado a la superficie después de haber tocado y subido, él nos dijo que justamente donde estábamos ahí nadando, el mar tenía una profundidad de unos 13 metros. Y entonces él me retó que bajara y tocara el fondo. Y como un joven simple, acepté el reto. Bajé y bajé y bajé. No había problema. Al fin toqué el fondo. Cuando tiré la vista para arriba, me pegó un susto, una gran ansiedad, porque me parecía que la superficie estaba en unos 100 metros de mí, pero no había de otra. Tenía que ascender. Comencé a ascender y comenzó el dolor en mi cuerpo. Seguía ascendiendo y hubo segundos que realmente creía que hasta aquí iba yo a llegar. El oxígeno ya no me daba. Parecía una eternidad. Y obviamente al fin llegué a la superficie. Y con mi boca bien abierta tomé todo el aire que podía y estaba yo a salvo. Pero qué susto me pegué ese día. Yo realmente creía que, bueno, iba a ver a mi Creador en esos momentos. Pero hermanos, esto provee una ilustración de lo esencial que es algo que muchas veces ni pensamos en ello. El aire que respiramos no es algo que estamos siempre conscientes de ello. No es que levantamos en la mañana y decimos, bueno, yo creo que hoy voy a respirar en este ritmo. No, ni lo pensamos. Pero es de suma importancia. Es esencial. Y en una crisis fue lo más precioso. Los pulmones sin ese aire esencial no hubieran aguantado y esto hubiera resultado en la cierta muerte mía. Bueno, hermanos, en la misma manera, muchas veces no consideramos lo que es esencial para nuestra vida espiritual. Decimos que
que sí es cierto, necesitamos orar, necesitamos leer la palabra de Dios, pero realmente no nos apasionamos porque es considerado solo otra actividad para el día. Es parte de nuestro ritmo del día. Es una manera de afinar nuestro conocimiento. Pero ser esencial, me vale. Pero hermanos, podemos ver del salmista que escribió este grandioso Salmo 119, una gran obra de arte, que para él no había cosa más esencial que el acercamiento a Dios por medio de su preciosa y sagrada palabra. Les invito a abrir sus Biblias a este precioso salmo y síganme en la lectura. Salmo 119, los versículos 33 al versículo 40. Y dice la palabra de Dios: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Que Dios bendiga la lectura de su santa y sagrada palabra. Otra vez, como ya hemos hablado, hemos estado estudiando este capítulo, precioso capítulo con grandes verdades, grandes principios, exaltando, como ya vemos, la grandeza y lo esencial que es la palabra de Dios en la vida del Hijo de Dios. Y nos encontramos en la estrofa, lo que en el hebreo es la letra Hei. La letra Hei, ahí los versículos 33 al versículo 40. Y como vimos la semana pasada, aquí el salmista, en un sentido, aprovecha de esa letra Hei, y todos los versículos comienzan con esa letra Hei. Y entonces él aquí introduce diferentes peticiones del versículo 30 al versículo 33, del versículo 33 al versículo 39, unos verbos que tienen el aspecto causativo, en otras palabras, donde la petición se hace para que Dios inicia, para que Dios cause algo directamente en el salmista. Enséñame, dame, guíame, inclina, aparta, confirma, quita. Todos son imperativos usados para hacer estas peticiones al Señor. Y lo que vemos en esta estrofa es el salmista llamándonos a acercarnos a Dios, a buscar a Dios para pedirle dos tipos de guía, podemos decir. Dos tipos de guía divina para que la palabra de Dios sea esencial en nuestro diario vivir. La semana pasada cubrimos los versículos 33 al versículo 35 y ahí vimos la primera guía divina. Era una guía divina directa. Y dijimos que debemos pedir por la guía divina directa, o podemos agregar hoy, pedir por la guía divina preparatoria.
lo que nos prepara para cada día. ¿Y qué es lo que pedimos? El versículo 33, instrucción espiritual, vimos esto la semana pasada. Segundo, en el versículo 34, entendimiento espiritual. Y tercero, conducta ordenada. Y también vimos este énfasis, podemos decir, este progreso de estas peticiones donde uno pide instrucción y entonces uno comienza a profundizar en este conocimiento, no solamente instrucción espiritual, pero entonces quiero profundizarme a entender, no quiero solamente información, quiero entender, quiero claridad, quiero precisión en cuanto la palabra de Dios, un entendimiento espiritual. Y quiero que todo esto forme convicción para que ya mi conducta sea una conducta ordenada, donde yo puedo ser guiado por la senda de tus mandamientos, versículo 35. Y todo esto, porque el salmista se encuentra que en esta senda, en este caminar, se encuentra su deleite. Porque en ella tengo mi voluntad, o literalmente porque en ella tengo mi deleite. Bueno, esta mañana vamos a culminar esta estrofa y seguir con el segundo tipo de guía que el salmista pide para que sigamos este mismo ejemplo. Número 1 fue, debemos pedir por la guía divina directa o preparatoria. Y el segundo, del versículos 36 al versículo 40, debemos pedir por la guía divina protectora. Debemos pedir por la guía divina protectora. Y en estos versículos lo que vamos a ver son 3 peticiones de protección. Y al final, en el versículo 40, podemos llamarlo una petición para el poder santificador. 3 peticiones de protección y una petición de poder santificador. La primera petición, debemos pedir por la guía divina protectora que nos protege contra las distracciones mundanas. Después de expresar su deseo de profundizar su conocimiento en los versículos 33 al 35, el salmista reconoce su necesidad de ser protegido contra las acechanzas malignas. Y entonces él pide por esta protección contra las distracciones mundanas. Hay muchas distracciones mundanas y él no quiere formar parte de esas distracciones. Dice el versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón. Otra manera de decirlo, déjame desear, hágame desear. Otra vez vemos que el verbo tiene esa idea causativa y se podría traducir, haga que se incline mi corazón, que demuestra la total dependencia del salmista al Dios que tiene todo el poder de inclinarle ese corazón a él. Y observe lo que él pide. Incline mi corazón a tus testimonios. Como ya habíamos dicho en estudios anteriores, el salmista usa diferentes términos sinónimos para describir la palabra de Dios. Y aquí encontramos uno, testimonios. Los testimonios de Dios, y estos se refieren a un revelado testigo en cuanto a la persona, en cuanto a la obra, en cuanto a la autoridad de Dios y lo que Él demanda de sus hijos. Entonces, básicamente el salmista pide que el Señor forme una profunda orientación, podemos decir, orientación de su voluntad hacia la testificada voluntad de Dios. Mi corazón
que sea orientado a la voluntad de Dios. En el versículo 35, su deseo era para una conducta ordenada, una vida que se practica según los mandamientos del Señor, pero él sabe que esto solo puede suceder con un corazón que ha sido transformado, un corazón que ha sido nacido de nuevo. Él sabe que el corazón mana la vida, como dice Proverbios capítulo 4 y el versículo 23. Y en el versículo 35 también vemos que esta conducta ordenada era un deleite para el salmista. Y esto demuestra que el motivo de seguir los mandamientos del Señor fueron realmente motivos correctos, motivos buenos, motivos que agradan a Dios. Él siguió los mandamientos de Dios, él caminó en la senda de Dios porque era un deleite, no era una carga. Esto demuestra un corazón nuevo, un corazón entregado al Señor. Pero entonces uno preguntaría, entonces, ¿por qué en el versículo 33 pide que se incline su corazón si ya ha expresado que su deleite, su deseo, es para los mandamientos del Señor? Ya obviamente ha experimentado una inclinación, una orientación del corazón a los mandamientos de Dios. Bueno, vemos que aunque el corazón se ha transformado y se ha transformado para deleitarse en la senda del Señor, hermanos, hay fuerzas exteriores que son potentes influencias que todavía atraen aún a un corazón transformado. El corazón ha sido transformado, pero todavía tiene debilidades, lo que llamamos la carne, que fácilmente podrá ser distraído a cosas mundanas. Esto lo sabe el salmista y él lo sabe muy bien. Él sabe muy bien de estas debilidades, aunque él bien lo sabe, Dios en su gracia ha transformado sus íntimos deseos para buscar ser santo como Dios es santo. Él bien sabe que está en una verdadera lucha, como dice en Hebreos capítulo 12:1, una lucha contra el peso y el pecado que le asedia. Por tanto, versículo 36. Él pide protección en esta gran lucha. Mira lo que dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Podemos decir que estaba diciendo que mi corazón se incline, que mi corazón no se incline a la avaricia. Quiero que se incline a tus testimonios, pero no quiero que se incline a la avaricia. Ahora, la palabra avaricia en el hebreo es bien interesante. La palabra originalmente era un término que se refería al acto de un sastre cortando o arrancando un pedazo de tela. Después esa idea se usó en una manera figurativa para referirse al acto de arrancar para su propio interés o su propia ganancia. Entonces se refiere a la ganancia material ilegítima. Y no cabe duda de que la atracción de esta tentación es potente. Requiere fuerzas sobrenaturales para que el corazón no se distraiga y se incline a tal manera de no querer ganancias desagradables. Por tanto, el salmista con un corazón entregado al Señor pide que Él le protege de la distracción de la avaricia, de la distracción de estas ganancias deshonestas. Y especialmente cuando uno se encuentra en crisis y en crisis económicos, aún
a los hijos de Dios se pasa por la mente, ¿qué voy a hacer? Y aún se considera uno, quizás medios ilegítimos para poder cumplir con diferentes obligaciones y la atracción a la ganancia, a los ingresos ilícitos, comienza a agobiarle. Aquí el salmista dice, no puede ser así. Necesito esa protección. Y esa protección comienza en el corazón. Comienza con los deseos del corazón. Y entonces, aunque mi corazón ha sido transformado, y gloria a Dios que lo ha sido, reconozco que estas influencias son tan fuertes y potentes. Necesito orar. Necesito pedir fervientemente que Dios incline mi corazón, mis deseos, a no desear ganancias deshonestas. En el versículo 37 vemos una segunda distracción que le puede asediar a un hijo de Dios. Y dice así la palabra de Dios, el versículo 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. El salmista se mueve ahora, interesante, del corazón a los ojos. Los ojos son íntimamente ligados al corazón, ya que son los ojos que alimentan el corazón. Lo que uno ve con los ojos comienza a formar los deseos del corazón. El salmista dice literalmente, aleja mis ojos de ver vanidad. La palabra vanidad se refiere a lo que es vacío, a lo que no tiene sustancia, a lo que no tiene utilidad. Realmente no tiene nada de valor, ya sea cosas materiales o principios morales. Como ya hemos dicho, aún para un hijo de Dios, si los ojos se exponen a lo que es moralmente vacío, el corazón comienza a gradualmente ajustarse a lo que los ojos dejan entrar. Los deseos comienzan a cambiar y el resultado es una práctica que complace estos deseos impíos. El hombre ha dejado entrar, podemos decirlo en esta manera, una pudrición, una putrefacción o un moho espiritual que ha contaminado el corazón, creando una vida de horribles codicias. La única solución es una radical limpieza. Y esta radical limpieza surge por el constante avivamiento que solo la palabra puede proveer. Y por eso dice el salmista en la segunda parte del versículo 37, avívame en tu camino. Él pide que Dios le cause avivamiento que solo puede venir en el camino de Dios, es decir, caminar en la manera de Dios, y la manera de Dios solo es encontrado en la palabra de Dios. Ahora, no es que el salmista ya tenía una creciente contaminación en su corazón y estaba pidiendo que Dios le avive de nuevo. No es una petición, podemos decir, correctiva, sino una petición preventiva. En otra palabra, el salmista reconoce la tendencia del corazón, la tendencia de desviarse, por lo que los ojos dejan entrar. Por tanto, él pide que Dios le mantenga vivo. Aviva con la palabra. Aviva con este camino según Dios. Un camino correcto, un camino protegido por la alimentación saludable que solo se puede encontrar
en la gloriosa y poderosa palabra de Dios. Entonces, como resumen, el salmista resalta dos distracciones que puede destruir el corazón: la codicia para las ganancias deshonestas y cosas podridas, podemos decir, que los ojos dejan entrar para alimentar el corazón. Por tanto, él pide protección a estas distracciones mundanas. Bueno, yo creo que la aplicación para nosotros, hermanos, es bien relevante y bien obvia. El mundo tiene muchas distracciones. El mundo ofrece bastante atracciones aún al Hijo de Dios. Los hijos de Dios que no tienen por esencial la palabra de Dios, se exponen a falsas enseñanzas, se exponen aún a tradiciones inútiles, se exponen a imágenes inmorales, la pornografía, se exponen a especulaciones, se exponen a diferentes tipos de ídolos. Y no han protegido el corazón de estas atracciones, de estas distracciones. Entonces, con gran intensidad, es necesario que pidamos, tal como el salmista, pidamos a Dios que nuestros corazones se inclinen a su palabra, a una palabra viva, una palabra eficaz. Ahora veremos la segunda guía protectora, el versículo 38. Ahí encontramos la protección contra la autodependencia. La autodependencia, la primera era una protección contra las distracciones mundanas, y ahora vemos la protección contra la autodependencia. Versículo 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Confirma tu palabra a tu siervo. La palabra confirma puede ser traducida: haga que se sostenga, haga que se establezca, que sea firme. Y el vocablo palabra también se puede traducir promesa. Bien interesante esto. Y entonces la idea aquí está ligada con el concepto de la promesa de Dios, y más específicamente el pacto de Dios con su pueblo. Un pacto que traerá grandes bendiciones, esas bendiciones ligadas a las promesas de Dios. Y el salmista desea, él desea estar firme, establecido en la esperanza real de estas promesas. Él no quiere dudar, él no quiere vacilar, él quiere vivir en una manera que afirma que nada podrá detener, nada podrá derrumbar la promesa de Dios. Mire cómo se denomina él. Él se denomina tu siervo. Confirma tu palabra a tu siervo. Hay varios conceptos que resaltan de esta designación que él ha hecho. Primero, aquí lo que encontramos que él expresa, esta frase se expresa una humilde autodesignación. En otras palabras, se pone en la posición de un siervo, podemos decir a un esclavo, la misma idea, es el esclavo, y esa es una posición humilde, una posición sumisa, una posición subordinada. Pero también vemos que la expresión implica un amo, obviamente. Si hay un siervo, hay un amo. Si el salmista es un siervo, entonces el tú ahí se refiere al amo. Tu siervo, siervo de ti, siervo a este amo. Y es decir, Dios es su amo, obviamente. Y este salmista tiene toda la intención de someterse a su amo. Por tanto, lo que vemos aquí es un siervo que ha recibido promesas de su amo, no quiere dudar ni vacilar de la veracidad de esas gloriosas promesas,
Todas no han sido cumplidas todavía, por tanto, Él quiere la fortaleza de poder afirmar sin duda estas promesas. Que estas promesas para Él no habrá duda que serán cumplidas. Dios, su amo, Dios, su Señor, las ha revelado y el salmista quiere poner toda su confianza, toda su dependencia en su amo, en Yahvé, el que es leal a su pacto. Sus promesas fueron diseñadas para establecer este tipo de relación, la total dependencia a Dios. Y esto es lo que se refiere la siguiente frase. Interesante, 3 palabritas. Que te teme. ¿Qué es lo que significa esta breve frase? Bueno, varias interpretaciones han surgido por la brevedad de la expresión. Literalmente dice que para tu temor. Interesante. Que para tu temor. Lo que llamamos en la gramática una cláusula relativa. Yo creo, hermano, que la mejor interpretación es que aquí lo que encontramos es una descripción del propósito por la cual las promesas de Dios fueron dadas. Por tanto, se podría traducir en una manera más amplia para que diga las promesas que son para producir temor a ti. Para leerlo todo con esta ampliación, lo que el salmista dice es: establezca a tu siervo las promesas del pacto que son para producir el temor a ti. ¿Y qué significa temor a ti? Bueno, básicamente se refiere a la adoración de Dios. Dios, quien es el amo, tiene todo el derecho de ser alabado. Tiene todo el derecho de ser obedecido. Tiene todo el derecho de ser adorado. Mi temor a Él, afirmando un temor a Él, significa yo me someto totalmente a Él y yo me someto a cualquiera decisión que Él tenga. Considero las promesas de Dios y para mí quiero someterme a este Dios que ha derramado estas grandes y gloriosas promesas. Entonces, en esta segunda guía protectora, el salmista pide protección contra la autodependencia. No quiere depender en sí mismo. Son promesas de Dios. Dios logrará el cumplimiento de estas promesas. Las promesas son tan gloriosas. Sin embargo, a menudo uno se desanima porque quizás no los ve cumplidas y comienza uno a dudar. Comienza uno a depender en su propia fuerza para llevar a cabo las bendiciones de estas promesas. Pero esas mismas promesas fueron diseñadas no para que nosotros en nuestros propios esfuerzos lo cumplamos, sino que fueron diseñados para que los siervos de Dios se dirigen a la completa adoración de Dios, a la dependencia, obediencia y total adoración a Él. Mientras estaba estudiando esto, hermanos, y viendo esta implicación, esta conexión al pacto, me recordé la vida de Abraham. Rápidamente quisiera yo llevarles a Génesis y el capítulo 12, Génesis y el capítulo 12, donde vemos la primera vez que Jehová le promete grandes bendiciones a Abraham.
Eso lo vamos a trazar a través de la lectura y hacer unos breves comentarios. Versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré, ahí la promesa, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas son declaraciones, estas son promesas que teológicamente llamamos que forma parte del pacto abrámico. Dios había pactado con Abraham y realmente con su descendencia para llevar a cabo estas bendiciones. Pero vemos aquí en el capítulo 15, versículo 1 a 4. Acuérdense que él ha recibido estas promesas. En el versículo 1 del capítulo 15, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Otra promesa. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Dudo un poquito de esto, Señor. Me está prometiendo. Pero te voy a decir honestamente, dudo algo. No tengo hijo. Y mira lo que dice Abraham. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eleazar. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Mire, Dios, siendo que hay esta promesa, pero ya estoy dudando, ya me estoy envejeciendo. Tengo un plan que puede quizás avanzar este acuerdo que hemos tenido. Hay un Damaseno que se llama Eleazar. Quizás el heredero mío puede venir de él. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Vamos rápidamente al capítulo 16, versículo 1, versículo 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, tengo un plan. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Increíble, hermanos. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. En vez de estar establecido en las promesas de Dios, comenzó a dudar. Se está envejeciendo. Ahora la mujer le está influenciando. Esta es una manera de poder llevar a cabo lo que Dios quiere para nosotros. Increíble, hermanos. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Ya sabemos el resto de la historia. Nació de Agar un hijo que se llamaba Ismael. Abraham había claudicado
había comprometido, no estaba establecido en las promesas de Jehová. Y mire estos versículos del capítulo 17, bien interesante. Era Abraham de edad de 99 años. Versículo 1. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré a naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Ahora, aquí vemos que la increíble gracia de Dios vio en el capítulo 15 esas dudas. Esas dudas lo llevó en el capítulo 16 realmente a llevar a cabo su plan para que la esclava sea la madre de supuestamente el hijo prometido. Y Dios pudiese haber dicho, hasta aquí llegó Abraham. Voy con a alguien más, porque contigo ya no se puede. No, no, no. Él restablece ese pacto. Y va a ser para tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Esto va a ser un pacto unilateral, un pacto incondicional. Y mire esta última frase. Para ser tú, ¿qué? Dios. Estoy estableciendo este pacto para ser tu Dios, para ser tu amo, para ser el soberano en tu vida, para que tú me obedezcas, para que tú me temes, para que todos le temen. El pacto fue establecido no primordialmente para que las personas disfruten las bendiciones, y grandes bendiciones hay. Era para establecer la autoridad de Dios como Dios. Versículo 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Las promesas de Dios se otorgan para dirigirnos al temor de Jehová, para que Él sea nuestro Dios. Leemos estos capítulos en Génesis y quizás decimos, ¿y cómo es que Abraham podía hacer eso? Pero hermanos, hacemos lo mismo. Actuamos en la misma manera. ¿No es cierto que somos impacientes? Hacemos las cosas a la carrera y nos desviamos de lo que Dios ha escrito y justificamos nuestra manera de vivir porque ya no podemos. ¿Cuándo va a cumplir Dios con esa promesa? Ya no puedo. Voy a hacerlo de mi manera. Y entramos en una autodependencia. Pero aquí el salmista en el capítulo 119, el versículo 38, perdón. Él pide a Dios que le protege contra la autodependencia, que podamos hacer lo mismo.
Y ahora vemos la tercera guía protectora. La tercera guía protectora es protección contra la vergüenza, podemos decir terrible, la vergüenza horrible, la vergüenza horífica. Miren lo que dice. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. Ahora, hermanos, te voy a decir, cuando yo estaba estudiando, este versículo me llevó a mis rodillas, porque de este versículo surgen bastantes preguntas y a qué se refiere este oprobio, qué tipo de oprobio teme este salmista, qué relación tiene la segunda cláusula con la primera cláusula, y esto me tenía bien agobiado, para decirlo. Ahora, por el tiempo, no voy a presentar todas las posibles interpretaciones que se han ofrecido, pero vamos a ver qué pistas contextuales podemos ver aquí para llegar a una interpretación. Mire que dice aquí, quita de mí, quita de mí. Este es el mismo verbo interesante usado en el versículo 37. Aparta mis ojos, el mismo verbo. Quita de mis ojos, podemos decir. Quita de mí. Quita, ahí dice literalmente, quita mi oprobio. Ahora, la palabra oprobio puede referirse a insultos, burlas, puede referirse a vergüenza. Observamos que el salmista usa esta misma palabra en el versículo 22. Aparta de mí el oprobio, casi la misma construcción ahí. Y en ese contexto se refiere a los insultos y burlas de sus enemigos. El versículo 39 también se refiere a las burlas de sus enemigos, pero interesante, hay un giro diferente que se explica con la siguiente frase. Mira lo que dice: quita de mí el oprobio que he temido. Que he temido. Entonces aquí vemos que el salmista tiene un temor a este oprobio. Realmente la palabra es algo intenso y se refiere a un terror realmente. El salmista tiene un terror en cuanto a estas burlas de sus enemigos. ¿Y por qué se aterroriza a estas burlas? Dice ahí, porque mi oprobio que he temido se refiere a los insultos, a las burlas, a la vergüenza que el salmista, oigan aquí, experimentaría si él cayera en un pecado. Esto fue su gran temor. Quita de mí ese oprobio que sería sobre mí, que estaría sobre mí, si yo cayera en un pecado y los enemigos se enteraran que yo caí en ese pecado, se burlarán de mí. Y para él esto era un gran terror. Esto sería lo peor para él. Defraudar al Señor. Y encima de eso, ser burlado por los impíos enemigos. Esto sería horrífico para el salmista. Entonces él agrega la siguiente frase. Lo que vemos ahí es la razón por la cual él pida que se quite este oprobio. Mira lo que dice: porque buenos son tus juicios. La palabra juicio se refiere a las reglas de Dios, las rectas decisiones establecidas por Él. Por tanto, basado en las definiciones de las palabras que hemos visto, las diferentes pistas contextuales, lo que el salmista está diciendo es lo siguiente. Mira cómo podemos presentar esto. El salmista dice básicamente: si yo violo tu ley, Dios, los impíos tendrán razón de insultarme, tendrán razón de burlarse de mí. Y esto para mí sería terrible, sería realmente horrífico. Estoy aterrorizado al pensar de este tipo de oprobio, porque te habría defraudado y ahora los impíos tendrán legítima razón para burlarse de mí.
Esto es aterrorizante. No hay cosa alguna más aterrorizante que defraudar al Señor y que los impíos se burlen de mí. Por tanto, quiero que me proteges. Quiero que me quites cualquier posibilidad de ser burlado legítimamente. Quítelo de mí. Porque al seguir tus juicios, al seguir tus establecidas reglas, es algo bueno. Vale la pena seguirlos. Es mucho mejor tus buenos juicios que la momentánea emoción que el pecado trae para solo ser burlado por los enemigos impíos. Por tanto, el salmista pide esta última guía protectora, la protección contra esa vergüenza terrible. Oh, hermanos, otra vez bien relevante esto para nosotros. Necesitamos tener este mismo sentir. Pidamos a Dios que nos libre de situaciones comprometedoras y afirmemos que verdaderamente vale la pena vivir según los juicios de Dios en vez de hipócritamente defraudar a Dios y acarrear burlas vergonzosas. Ahora el salmista concluye con una última petición que sirve como una protección general: la constante vivificación. Versículo 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. En los 7 versículos anteriores, el salmista comenzó cada uno con una petición. Y en este último versículo se aparta de este patrón. Al decir he aquí, él introduce una fuerte afirmación de su profundo y más intenso deseo. Y él dice, he aquí, verdaderamente, yo he anhelado tus mandamientos. Literalmente, yo he anhelado tus preceptos. Entonces, con todas las luchas que tengo, con todas las frustraciones, con todas las tentaciones que me agobian, con todas las circunstancias contra mí, quiero que sepa Dios, verdaderamente he anhelado tus preceptos. He anhelado todo lo que me encargas. Anhelo más que todo seguirte. Seguirte hasta el fin, versículo 33. Seguirte de todo corazón, versículo 34. Seguirte por el gozo que me das, versículo 35. Seguirte para protegerme de las distracciones mundanas, versículos 36 al 37. Seguirte para protegerme de la autodependencia, versículo 38. Y seguirte para protegerme de la vergüenza horrífica de mis enemigos, versículo 39. Por tanto, Dios, vivifícame en tu justicia. Constantemente deme vida santificadora contra los desafíos, las distracciones de este mundo, para poder caminar según tu justicia. Oh, hermanos, que tengamos este mismo intenso anhelo. Ahora, quizás algunos no tienen ese anhelo, no tienen ese gran deseo, porque realmente no conocen a Dios, el Dios creador, el Dios soberano, el Dios Padre, el Dios que tiene toda la autoridad. Y nosotros, dice la palabra de Dios, no podemos conocerle. No, ni lo buscamos, como dice Romanos capítulo 3. Lo que nos impide esa relación con Dios es el mero pecado que se encuentra en nuestros corazones. Hermanos, nosotros no somos víctimas del mundo. Nosotros somos responsables de nuestro propio pecado.
Y si queremos tener esta relación con Dios, tenemos que ser perfectos como Él es perfecto. Y lamentablemente muchos han intentado hacer perfectos con sus propios esfuerzos y aún se autoengañan creyendo, yo puedo alcanzar a Dios. Pero como dice la palabra de Dios, esos actos justos son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. El pecado nos impide esa relación con Dios. No hay manera de ganar el favor de Dios. Entonces Dios inició un plan lleno de sabiduría y un plan lleno de amor, al enviar a su Hijo Jesucristo a nacer en un pesebre, crecer, vivir una vida justa, y llegó a la cruz. En ojos humanos fue un fracaso la vida de Jesús, pero en los ojos divinos fue exactamente lo que era necesario para satisfacer las demandas, la paga del pecado. Y Cristo, colgado en esa cruz, derramando sangre, pagó por los pecados de los pecadores. Él resucitó el tercer día y venció la muerte. Y todos nosotros que creemos en Él, todos nosotros que confiamos nuestra vida en Él, no confiamos en nuestros propios esfuerzos, nuestras obras, todos nosotros ahora somos reconciliados con Dios y tenemos paz para con Dios. Esa es la única esperanza que tenemos, es a través de Cristo. Y en ese momento Dios nos cambia, nos da una nueva naturaleza para anhelar sus preceptos. Es la manera de poder vivir y poder pedir como lo ha hecho el salmista. Hermanos, el oxígeno de la palabra es esencial. Nos provee con la guía divina directa, con la guía divina preparatoria, pero también nos provee una guía protectora. Hermanos, no se encuentran bajo las aguas del mundo sin el puro oxígeno de la poderosa y gloriosa palabra de Dios. Que Dios nos vivifica, que Dios nos aviva diariamente en su gran justicia. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por mostrarnos el corazón de este salmista. Un salmista bien transparente. Un salmista que sabe que no era perfecto. Un salmista que sabe que estaba en una lucha. Un salmista cuyo corazón de vez en cuando se inclinaba a las ofertas del mundo, a las distracciones. Pero un salmista que había sido transformado y que anhelaba su palabra. Señor, denos ese mismo anhelo. Ayúdanos a vivir con el poder de la palabra de Dios, porque la palabra es esencial. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Ahora queremos culminar nuestro tiempo con una preciosa canción, Señor, mi Redentor y Roca.